Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisao Rivera, maestro de matemática, y en esta ocasión vamos a hablar del tema de distancia entre dos puntos. Pero antes debemos de conocer qué es distancia entre dos puntos. Bueno, la distancia entre dos puntos está considerada como la longitud que existe entre un punto a otro. O sea, y estos puntos vienen dadas por coordenadas, o sea que aquí en matemática vamos a trabajar por puntos organizados, o sea que son coordenadas, pares ordenados. Y para eso yo traje un tremendo equipo quienes son en el día de hoy que van a explicar este maravilloso tema. Buenos días, mi nombre es Nicauli Pérez y le voy a explicar cómo se representan gráficamente las coordenadas y cómo se ubican en el plano cartesiano. Para representar los puntos en el plano necesitamos dos rectas perpendiculares llamadas ejes cartesianos. El eje horizontal se llama eje X o eje de abscisas. El eje vertical se llama eje de ordenadas. El punto cero es donde se cortan los dos ejes y es el origen de las coordenadas. Más Ya adelante le conociendo voy lo a que son coordenadas cartesianas, ubican en un plano cartesiano o plano bidimensional, vamos a proceder a trabajar lo que es distancia entre dos puntos. Vamos ahora a ver cómo se calcula la distancia que hay entre un punto a otro punto, siempre teniendo en cuenta que debemos de tener estos puntos como referencia para luego calcular la longitud que existe entre ellos dos. Muy buenos días, mi nombre es Yuneris Taveras, número 28 de cuarto A, donde le estaré explicando la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Esta es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos. Distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 entre paréntesis elevado al cuadrado más y2 menos y1 entre paréntesis elevado al cuadrado. Ahora vamos a localizar los puntos en el plano cartesiano. A es un punto y B es otro punto. Ahora vamos a tomar los valores que están dentro del paréntesis para localizar en el plano cartesiano. Los primeros valores son de X y los segundos valores son de Y. Ahora bien, aquí tenemos el plano cartesiano y tenemos la ubicación de los ejes X. A la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. El eje hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. En el primer cuadrante está el punto A, localizando 5,4 y el punto B en el tercer cuadrante ubicando -3, -2. Ahora buscaremos la distancia entre el punto A y el punto B. Les presento la fórmula que vamos a utilizar tomando en cuenta que los primeros valores son de X y los segundos de Y. Distancia es igual a la raíz de -3 menos 5 entre paréntesis elevado al cuadrado más -2 menos 4 entre paréntesis elevado al cuadrado. Distancia es igual a la raíz de -8 al cuadrado porque -3 y -5 son números enteros con el mismo signo y se suman. Me da -8 más -6 al cuadrado por la misma razón de la primera. Distancia es igual a la raíz de 64 porque todo número negativo elevado al cuadrado da positivo, más 36 por la misma razón. Distancia es igual a la raíz de 100. Distancia es igual a 10. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es Isaura Espinal, soy la número 9 y hoy les voy a hablar sobre la distancia entre dos puntos. Vamos a ver un ejemplo de esta y a explicar cómo se
busca la distancia entre dos puntos a través del plano cartesiano. La imagen mostrada anteriormente nos muestra que el primer punto que nos dan a buscar siempre pertenece a la línea X y pues ya el segundo pertenece a la línea Y. No hay una excepción, siempre va a ser así. La imagen vista anteriormente nos habla sobre que el director del Braulio Paulino quiere saber si sus maestros guardan la distancia de seguridad impuesta por salud pública para no contagiarse del virus. Para proceder a esto, cada punto que vayamos a encontrar se trata sobre un maestro. Después que veamos la distancia entre dos de los maestros, vemos si estos cumplen con las normas de seguridad impuestas por salud pública. Después de ver la ubicación de cada maestro, vamos a llenar el ejercicio en el plano cartesiano. Tenemos que el maestro A está ubicado en el 2,-3, así que vamos a buscar su ubicación. Como ya sabemos, empezamos por la X, por lo que tenemos que el maestro A está ubicado en X2, así que está aquí. Y vamos a el -3, que buscamos en la Y -3, por lo cual nuestro maestro está ubicado en este punto. Siguiendo el mismo procedimiento, buscamos dónde está ubicado el maestro B. Entonces tenemos que debe estar por la X, buscamos el 2, que viene siendo aquí, y por la Y buscamos también el 2, que vendría siendo en este punto. Entonces, la distancia entre el punto A y B, la distancia es de 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, a los cuadritos vamos a referirnos como metros, pero comúnmente se les llama unidades o simplemente cuadritos. Ahora vamos a trazar una línea entre el punto A y B, para así marcar la distancia entre estos dos puntos. Ya después de ubicar el punto A, que es este, con el punto B, que está ubicado aquí, tenemos que la distancia entre estos dos puntos, como ya había dicho, es de 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos o unidades. Entonces, tenemos que la distancia de la A es igual a 5. Vamos a seguir el mismo procedimiento para la siguiente respuesta, que es la C y la D, para ver si esos maestros también siguen las reglas, ya que tenemos que los maestros A y B sí siguen las reglas de distanciamiento, ya que tienen 5 cuadritos. Y refiriéndonos a los cuadritos, vamos a ver los cuadritos como metros. Entonces, ya que vimos eso como metros, tenemos que sí están cumpliendo la regla de distanciamiento social. Siguiendo el mismo procedimiento de la vez anterior, tenemos que el punto C está ubicado en el -4 por la línea X y 1 por la línea Y. Vamos a seguir el mismo procedimiento siempre. Entonces, para lo próximo tenemos que buscar el -1 por la línea X y 1 por la línea Y, que vendría siendo aquí. Ya trazada la línea, tenemos que la distancia entre el maestro C y D es de 1, 2, 3 unidades, cuadritos o en este caso metros. Así que estos maestros también siguen las reglas de distanciamiento. Entonces tenemos que esto tiene 3. Y así es como se busca la distancia entre puntos en el plano cartesiano. Conociendo así cómo se calcula la distancia entre dos puntos utilizando la fórmula ya mencionada con anterioridad, ¿qué pasaría si también podríamos calcular la distancia entre dos puntos utilizando otro método conocido también como el teorema de Pitágoras o el teorema de los catetos? Vamos a ver qué nos dice o qué tiene para mostrarnos este estudiante.
Buenos días, mi nombre es María Fernanda, soy el número 1 y en el día de hoy estaré exponiendo el tema de distancia entre dos puntos utilizando el teorema de Pitágoras. Hemos visto en ejemplos anteriores que para calcular la distancia entre dos puntos utilizábamos una fórmula, pero ¿qué pasaría si no conocemos dicha fórmula? Pues fácil, utilizaríamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa es igual a la suma de los lados de los catetos. Para poder comprender mejor lo explicado, vamos a ver un pequeño ejemplo de distancia entre dos puntos utilizando el teorema de Pitágoras. Lo primero que vamos a hacer es graficar en el plano cartesiano las coordenadas que nos dan. Empezamos por el punto A, que nos da como coordenada negativo 3,3. Ubicamos negativo 3 en el eje X y 3 en el eje Y. El punto estaría por aquí. Luego ubicamos el punto B, que nos da como coordenada 2,3. Ubicamos 2 en el eje X y negativo 3 en el eje Y. El punto vendría estando por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo en el cual tanto el punto A como el punto B sean vértices del mismo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un segmento vertical y luego un segmento horizontal, quedándonos así un ángulo recto. Lo que debemos encontrar es la distancia que hay entre el punto A y B, ya que la distancia entre estos dos segmentos ya la conocemos. Para encontrarla simplemente debemos contar las unidades que hay en medio de estas. Por ejemplo, aquí contaremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por lo que aquí hay 6 unidades que vendrían siendo la medida de este segmento. Para comprobarlo simplemente decimos 3 menos 6 es igual a negativo 3, así que la medida de este segmento es 6. Aquí haríamos lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. La medida de este lado es 5. Como ya conocemos la medida de nuestros segmentos, podemos decir que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso vendría siendo D, es igual a las sumas de sus catetos al cuadrado, que en este caso vendrían siendo 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Diríamos entonces que 6 al cuadrado es igual a 36 y 5 al cuadrado es igual a 25. La suma de estos dos números es igual a 61. Entonces, el cuadrado de la D pasaría siendo raíz cuadrada de 61. 61 no tiene una raíz cuadrada exacta, pero sería 7,8. Entonces, la medida de la hipotenusa de este triángulo es igual a 7,8. Por lo que la distancia entre el punto A y el punto B es igual a 7,8.